Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien ahí al fondo? ¿Sí? Sí, bien. Bueno, ante todo, agradecer a la señorita Fidela Frutos que me invitara a esta charla. Gracias, Fidela. Bien, yo voy a ser muy breve. A mí me han dado 30 minutos, pero yo voy a acabar antes, porque la verdad quiero hacer un resumen muy resumido de lo que tengo que decir, entre otras cosas porque ya lo que yo digo ya se conoce bastante. Bien, el señor decano antes ha comentado en su introducción que nos encontramos en una depresión. Bueno, yo, en fin, es opinable. Lo importante es que sí que tengamos muy claro que estamos en una crisis sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos en una crisis de cambio de modelo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la forma como estábamos haciendo las cosas se ha agotado y que ahora, al agotarse, se está diseñando una nueva forma de hacer las cosas, se implementará un nuevo modelo y seguiremos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir dos cosas. En primer lugar, que lo que está pasando no es viejo, no es nuevo. Esto que está pasando ya había pasado. Pasó en el 29, pasó en 1873, pasó en 1820, pasó en 1599. Es decir, estos momentos de ruptura producidos por el agotamiento del modelo ya han pasado en la historia. Lo que pasa, y esto es un problema, es que nos ha tocado un cambio de estos. Es la primera vez que esto pasa, porque como la esperanza de vida antes era tan breve, nadie era capaz de vivir un fin de un modelo, la transición y el modelo nuevo. Nosotros esto lo vamos a poder hacer. Bien, resumiendo muchísimo, el modelo que hemos estado viviendo, que se implementa después de la Segunda Guerra Mundial como respuesta al agotamiento del modelo que colapsó en la Gran Depresión, es un modelo que se caracteriza por una sola cosa. Es decir, si tuviéramos que resumir el que ha sido nuestro modelo, el resumen sería, en una frase, sería que ha sido un modelo que está orientado hacia ir a más. ¿Ir a más de qué? De todo. Ir a más de más sillas, ir a más de más coches, ir a más de más edificios, ir a más de más caramelos de menta, ir a más de todo. Es decir, el crecimiento nunca ha estado mejor definido que con este objetivo, ir a más. Más producción, evidentemente, significaba ir a mejor. Por eso, el concepto básico, fundamental, emblemático de nuestro modelo ha sido el de producir. Cuanto más se produjera de todo, de lo que sea, mejor. Claro, esto venía asociado con otra serie de cosas, claro, el pleno empleo, venía asociado con el consumo, venía asociado con el ahorro, venía asociado con la inversión, pero siempre lo máximo, intentar maximizar cada una de estas cosas. Además, se supusieron dos cosas muy importantes. Se supuso que la cantidad disponible de commodities era ilimitada y que su precio iba a ser siempre bajísimo. Si a eso añadimos que era perfectamente factible externalizar los costes que quisiéramos, en forma de contaminación, en forma de como sea, claro, evidentemente no había absolutamente ninguna cortapisa, ningún freno al crecimiento y a ir a más. Bien, luego si quieren profundizamos un poco más en esto. Este modelo, en su expresión más pura, estuvo funcionando entre 1950 y mediados de los años 70. Luego, a partir de ahí, de mediados de los años 70, empiezan a pasar cosas. O sea, el modelo empieza a no funcionar bien. Porque el precio de las commodities crece, el petróleo tal, el desempleo cual, empiezan a pasar cosas. Entonces, evidentemente se hace lo único que los humanos sabemos hacer, intentar arreglar las cosas echando más leña al fuego. Es decir, a ver, es que somos humanos, o sea, no somos lo que somos. Entonces, ¿hay problema con el consumo? Muy bien, perfectamente. Se da más capacidad de endeudamiento a la gente para que pueda consumir más.
No es suficiente, se pone en marcha el crédito hipotecario. No es suficiente, se diseñan nuevos productos financieros. No es suficiente. Es decir, siempre se van buscando nuevos elementos para sustituir aquellos que se han agotado. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando llegamos al 2007, el año 2007, esto se acabó. Se acabó totalmente. La manifestación, evidentemente, es por el lado financiero, por el lado de la subprime, porque no podía ser de otra forma, nuestro mundo es un mundo financiero totalmente, y a partir de aquí empezamos en un declive que intenta nuevamente frenarse con los planes E y los rescates bancarios, hasta que llega el año 2010 y absolutamente todo colapsa. Hay una fecha que es crucial, el Consejo Europeo que tuvo lugar entre el día 7 y el 9 de mayo del año 2010. Aquí es cuando se conciencia todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero se conciencia quien tiene que concienciarse, que aquella vía era imposible continuar, y es cuando empieza la oleada de recortes, de podas, de reducciones, etcétera, etcétera, a fin de limar los excesos de capacidad de todo, capacidad productiva, constructiva, etcétera, etcétera, que se había generado. Muy bien, llega el año 2010 y estalla la crisis. Estalla la crisis y claro, como en todas estas crisis sistémicas, empieza una transición. Es decir, para que se haga una idea, la transición de la crisis sistémica anterior empieza en 1929, que es cuando tiene lugar el crash, y acaba en 1948-1949. Es verdad que entonces hubo una guerra, pero de hecho la guerra fue la solución definitiva a la crisis, ¿no? Ahora no va a haber ninguna guerra, evidentemente, con lo cual, ¿qué es lo que podemos deducir? Lo que podemos deducir es que esta crisis, o sea, esta transición que estamos viendo ahora de crisis durará o se prolongará hasta el año 2023-2025. Si se siguen cumpliendo como hasta ahora las duraciones de este tipo de crisis sistémicas como hasta ahora se han producido. Bien, este nuevo modelo, evidentemente, no tiene que ser ni parecido al modelo que ha colapsado. De la misma forma que el modelo que se puso en marcha en 1873 era totalmente distinto al modelo que estaba vigente anteriormente a la crisis de 1873. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bien, ahora, de momento, hay dos cosas que ya tenemos clarísimas. Esto sí que lo tenemos claro. Tres, podría decir. En primer lugar, la cantidad de commodities disponible es absolutamente limitada y cada vez parece ser que se es más consciente de que es más limitada. Punto número uno. Punto número dos. La capacidad de endeudamiento, manifiéstenla como quieran, me da igual, a través de productos financieros, a través de créditos, es que me da lo mismo. La capacidad de endeudamiento está absolutamente colapsada, no puede crecer. Y en tercer lugar, hay un exceso de deuda que es impagable. Lo digo con todas las letras. Impagable. Actualmente, España, por ejemplo, es un ejemplo, actualmente España tiene un nivel de deuda de 3,5 billones de euros. España no puede pagar 3,5 billones de euros. Pues claro, no solamente la deuda pública, es la deuda privada, la deuda de las empresas, la deuda de la banca, la deuda de las familias y evidentemente la deuda pública. Estados Unidos no puede pagar lo que debe, Alemania no puede pagar lo que debe, nadie puede pagar lo que debe. Nadie. Claro, evidentemente esto se tiene que arreglar de alguna forma. Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que este nuevo modelo, la primera cosa que tenemos clarísima, ¿no? O sea, que este nuevo modelo no va a poder estar basado en la producción, en el ir a más. O sea, la idea es que este nuevo modelo, con estas limitaciones, tendrá que ir orientado a ir a lo que convenga. ¿Qué es lo conveniente? ¿Hacer 5 fundas de gafas? Se hacen 5 fundas de gafas. Ni 6, ni 4, 5. ¿Qué es lo conveniente? Pavimentar una calle según el tráfico que va a soportar con un firme, con un pavimento de tales características. Esas características, no más. ¿Para qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir,
¿qué es lo que va a primar la productividad y la eficiencia? Está clarísimo. Lo cual, de entrada, parece que suena muy bien. Es decir, ¿quién va a estar en contra de poner en marcha un sistema productivo, un proceso productivo, que ahorre manganeso, por ejemplo? ¿Quién va a estar en contra de eso? Absolutamente nadie. O sea, lo cual está muy bien. Mejoramos la capacidad productiva, el proceso productivo, el manganeso que no utilizamos lo dejamos en la mina, tranquilamente allí, y cuando nos haga falta cogemos ese manganeso y lo utilizamos. Vamos, esto hasta el más tonto pues estaría de acuerdo. El problema es que el factor trabajo se ha convertido ya en una commodity. Y claro, lo que no se puede hacer es coger a una persona, meterla en un armario y cuando la necesita sacarla del armario. Eso aún no se puede hacer. Es decir, con el manganeso, con el cobre, con la madera, con el agua, se puede hacer, pero con las personas no. Aquí tenemos un problema. ¿Qué quiere decir esto? Bien, esto evidentemente lo que quiere decir es que vamos a un modelo que tiene que estar por fuerza basado en una distribución social, en una distribución profesional, en una distribución de factor trabajo totalmente distinta a la que hemos tenido. Es decir, resumen del resumen, nada parecido a aquel pleno empleo que vivimos en los años 60. Nada parecido a aquello. Pero a ver, no por nada ideológico, sino porque cada vez hace falta menos factor trabajo. Jeremy Rifkin ha estimado que en algún momento del siglo XXI, para generar el 100% del PIB del mundo, únicamente será necesario el 5% de la población mundial. Para que se haga una idea, esos son 350 millones de personas, hoy. Entonces, claro, aquí evidentemente tenemos un problema, ¿no? Bien, otra cosa, en el modelo viejo, en el modelo anterior, este modelo que ha colapsado, lo importante era el individuo. Es decir, el individuo y evidentemente lo que llevaba asociado a eso, el ganador se lo lleva todo, por eso era tan buena la competencia. Es decir, nosotros competimos todos, el que gana se lo lleva todo y los otros, pues bueno, o se mueren o hacen otra cosa. Intentan competir, cambiar, etcétera, etcétera. Por eso el modelo anglosajón es tan bueno de cara al capitalista, porque el modelo anglosajón soporta muy bien el fracaso. El modelo católico, en fin, latino, llamémoslo como queramos, castiga mucho el fracaso. Allí no, porque allí ya están acostumbrados a esta forma de hacer. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que en una competencia abierta, en una competencia salvaje, el que gana, evidentemente, se lo lleva todo. Pero si compiten 10, los 9 que pierden, lo pierden todo. Con lo cual, es verdad que luego podrán rehacerse, etcétera, etcétera, pero de momento lo pierden todo. Con lo cual aquí hay un desperdicio de recursos. En un momento en el que pensábamos que había recursos ilimitados, eso da igual. Pero en un momento en el que sabemos que los recursos son limitados, evidentemente esa forma de actuar no va a poder ser así. Es decir, que es hacia lo que estamos yendo, hacia una creciente coordinación y colaboración. Hay un concepto que habrán oído hablar de él, el concepto de co-opetition. Bueno, pues este concepto lo que indica es que los competidores colaboran. O sea, este señor y yo podemos ser competidores, podemos tener un problema común de corrosión, por ejemplo. Él puede ser una automovilística, yo puedo ser otra automovilística. Tenemos un problema de corrosión común en los bajos del coche, en el norte de Europa. Contratamos a unos expertos para que nos resuelvan el problema que es común y luego seguimos compitiendo. O sea, esto hace 20 años era impensable, hoy ya está pasando en innumerables ocasiones. Es decir, más cosas. En el modelo anterior, el concepto de Estado, país, fronteras, etcétera, etcétera, era todo un bloque, era un conjunto. Es decir, cuando Estados Unidos crecía Estados Unidos. Cuando España crecía España. Cuando crecía Francia, crecía Francia. Cuando crecía Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy ya no es así. Es decir, hoy no solamente se está dibujando una geometría variable con un perímetro en punta y hay países que van a una velocidad y otros que van a otra, este concepto incluso ya está superado, sino que se está produciendo la geometría variable dentro de los países e incluso dentro de las regiones. O sea, el concepto de regionalización ya incluso está superado.
Es decir, lo que se está tendiendo es hacia la clusterización de las economías, la creación de clústeres que pueden ser incluso, evidentemente, transregionales, pero incluso pueden ser transnacionales. Nosotros, Barcelona, por ejemplo, está en un clúster que cogería todo el norte de Valencia, Sagunto, y que llegaría hasta Toulouse. Por ejemplo, esto sería un clúster, fíjense que lo que metemos aquí, ¿no? En Euskadi un poco pasa lo mismo, ¿no? Con todo el sur de Aquitania, etcétera, ¿no? Es decir, son conceptos radicalmente distintos, lo cual, ¿qué quiere decir? Que el concepto de política, tal y como lo hemos entendido, cambia. O sea, en el modelo anterior la política era muy importante, la política, los gobiernos nacionales. Yo no hablo de política, simplemente expongo una situación. Hoy en día esto ya no pasa. Hoy en día esto, o sea, va a un cambio realmente completamente diferenciado, ¿no? Claro, y evidentemente todo lo que cuelga de aquí, el sistema financiero, el sistema fiscal, etcétera, etcétera, que en aquel modelo funcionó muy bien, ahora pues no. Y evidentemente vamos a tener que ir a sistemas financieros, fiscales, etcétera, etcétera, radicalmente nuevos. Bien, esto que estaba diciendo, fíjese que no he hablado de España para nada, es decir, esto es global, esto es mundial, ¿no? Luego vienen los flecos de cada país. Y entonces, claro, España, pues la verdad es que está en una situación calamitosa, realmente calamitosa. Hoy precisamente, pero cojan cualquier cosa, me da igual, o sea, me da exactamente lo mismo. Hoy, antes de entrar, estaba hablando con es que no recuerdo cómo se llama, el señor sí, bueno, estábamos con, es que no recuerdo el nombre, lo siento. Hoy se ha publicado, el INSEE francés ha publicado un estudio sobre la desigualdad, la pobreza, la exclusión en Francia. Claro, el INSEE pues habla de Francia, ¿no? Evidentemente. Bueno, lo bueno de este informe es que, claro, hay una parte que habla de Francia, que luego compara con Europa. Y entonces, claro, un español ese informe precedente lo puede leer en clave española. España está en una situación absolutamente catastrófica. O sea, España está cabalgando a una velocidad lumínica hacia que el 30% de la población española quede absolutamente excluida. Absolutamente. O sea, España va a una distribución de población de un 30% de exclusión, un 30% de gente que irá trampeando, un 30% de gente que, bueno, que tendrá una cierta seguridad y un 9,9% de gente que estará bien profesionalmente. Dirán, y el 0,1% restante, el 0,1% restante está en otra galaxia. Eso se llama Mancio Ortega, etcétera, etcétera. O sea, no cuentan. Es decir, España es un país. Me he apuntado una serie de datos, o sea, si quieren luego los comentamos, ¿no? Pero España es un país que está absolutamente desequilibrado, tanto a nivel regional como dentro de las regiones. O sea, ¿qué dirán ustedes de un país en el que una de sus regiones necesita, para sobrevivir, que le den cada año el 17% de su PIB? Esto está pasando en España. ¿Qué dirían ustedes de un país que tres sectores, concretamente construcción, automóvil y turismo, ha representado el 35% del PIB de ese país? ¿Qué dirían ustedes de un país en el que una actividad como el automóvil, que representa el 11% del PIB, el 90% de lo que produce se exporta? Y encima España no tiene ni un solo staff directivo en el mundo del automóvil. O sea, dependemos totalmente del exterior. ¿Qué dirían ustedes de un país que, energéticamente hablando, en energía meto de todo, meto energía, meto combustibles, meto de todo? Depende el 80% del exterior. O sea, y encima, como decía, con estos desequilibrios, ¿no? Tasa de paro, tasa de actividad. España tiene una de las tasas de actividad más bajas de Europa. La tasa de actividad española es del 59,9%. La tasa de actividad de Dinamarca es del 80%. España tiene una tasa de paro del 26% con una tasa de actividad ridícula. Si en España tuviésemos una tasa de actividad como la de Dinamarca, tendríamos un paro del 35%. O sea, es un país absolutamente desequilibrado. Lo cual no quiere decir que toda España no valga para nada. Hay zonas que sí que valen. Yo, por ejemplo, conozco una empresa radicada en Guipúzcoa
que exporta el 98% de lo que fabrica, y lo que fabrica son válvulas de alta tecnología. En España tenemos esto. Lo que pasa es que ha habido un cóctel de cosas aquí en España que evidentemente ha creado una sociedad absolutamente desequilibrada y dependiente. Dependiente del exterior, en lo que decíamos, y dependiente de lo exterior, teniendo en cuenta la importancia tan tremenda que ha tenido lo financiero. Miren, una cosa que ustedes saben mucho de ello. El mundo de la construcción, en la época de la España va bien, la época aquella en que la economía española jugaba en la Champions League de las economías mundiales, en esa época, de cada 100 euros que una entidad financiera daba para crédito hipotecario, 55 venían del exterior. Eran fondos que el exterior daba a la banca española, banca y cajas, para invertirlo en la construcción. Claro, España tiene la deuda que tiene, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, si quieren, seguimos hablando luego del tema. Bien, este nuevo modelo, como decía, tiene que estar basado en la clusterización, en la coordinación, en la colaboración, pero también en la escasez. La Société Générale hizo un informe, es público, lo pueden ver, un estudio en el año 2005, e igualó a 100 el PIB per cápita de una serie de países europeos, le aplicó un modelo econométrico y lo proyectó al año 2050. Bien, en el año 2050 absolutamente todos los países europeos tenían una pérdida de PIB per cápita. Es verdad que el que más caía era el de España. El de España concretamente caía 25 puntos. Pero esto no es lo importante. O sea, lo importante es que absolutamente todos perdían. Todos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mundo de abundancia en el que nos hemos creído mover y de alguna forma nos hemos movido, y no es una crítica de verdad, no, porque yo pienso que criticar el pasado no tiene sentido, se ha acabado. Al margen de esto, evidentemente, apuntamos a un mundo, vamos hacia un mundo con una enorme polarización social, por descontado. Y también apuntamos a un mundo absolutamente tecnologizado, pero una tecnología que actualmente no podemos ni imaginar. Yo supongo que ustedes están al tanto de lo que es la impresión en 3D. Bien, la impresión en 3D va a abrir el mundo, está abriendo el mundo de una revolución de las manufacturas. Actualmente, ahora, se está intentando diseñar un proceso para imprimir un coche. Imprimir un coche por capas. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Que de una caja salga un coche impreso, te montes y te vayas con él. Pues es que estamos hablando de esto. Entonces, claro, será un modelo tan radicalmente distinto, y esto lo vamos a ver, será un modelo tan radicalmente distinto, tendrá unos efectos tan enormes sobre la forma de vida, sobre el sistema de gobierno, etcétera, 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 que de alguna forma será, entiendo, totalmente revolucionario. Bien, yo me pararía aquí. Si quieren, ya le digo, he traído datos, pues los podemos comentar, pero vamos, yo de momento lo dejo aquí y luego ya pues seguimos. Gracias. No quiero responder, quiero también intervenir. Yo hablo bastante en público de estas cosas y cuando digo que estamos en una situación de emergencia, suelo ver caras de escepticismo y la sensación de que estoy exagerando, etc. Yo creo que no, que en las exposiciones que se han hecho de la crisis ecológica y de recursos, queda claro que estamos en una situación límite y que, bueno, además hay datos, los estudios de la huella ecológica a escala mundial dan que más o menos la huella ecológica superó la biocapacidad de la Tierra hacia mediados de la década de los 80, en 1985, 85, 90.
Y por otra parte tenemos todo el discurso sobre el peak oil y el declive ya del petróleo y la elevación permanente y irreversible del precio del petróleo, al que seguirán el del gas y del carbón. Entonces, ante eso, pues claro, el peligro de colapso es muy grande. Voy a tomar algún ejemplo que ya ha salido aquí, que es el del transporte. Si pensamos un poco en cómo vivimos, pues por ejemplo, yo voy a comprar mis alimentos al colmado de la esquina, y cuando pienso los kilómetros que han recorrido estos tomates, estas lechugas, etcétera, pues inmediatamente me doy cuenta de que en los actos más elementales hay contenido una gran cantidad de transporte que hoy en día es viable económicamente porque la energía es muy barata y es muy abundante todavía, a pesar del inicio de la crisis. Si esto lo extrapolamos y empezamos a pensar en la industria, en los componentes, en las materias primas, los componentes semielaborados, etcétera, que a lo mejor pues la materia prima viene de África, se elaboran en Taiwán, luego se llevan a Centroamérica, donde en una maquiladora se compondrá el artefacto, que al final se venderá en Europa. Veremos que el mundo funciona con una cantidad permanente de buques, de trenes, de camiones, etcétera, que están recorriendo la superficie de las tierras y los mares, y que en el momento en que empiece a haber colapsos parciales de este sistema, se pueden venir abajo otros sistemas más complejos y llevar a un colapso generalizado, ¿no? Ya hemos visto aquí hace unos pocos años, cuando subió un poco el precio de los carburantes, las protestas que hubo de pescadores, agricultores, transportistas, etcétera, etcétera, y fue un cambio mínimo. Entonces, creo que quienes tienen poder de decisión, deberían estar articulando ya la transición. Cada día que pasa es un día que se pierde para hacer frente a una cosa inevitable, que es la escasez de energía, y que es una parte, y aquí enlazo con la pregunta que da título a este coloquio, que es si el decrecimiento es inevitable, es forzado, etcétera. Mi respuesta concluyente es que sí, que es evidente que tanto por la huella ecológica excesiva como por el pico del petróleo y de los demás combustibles, vamos irremediablemente a un decrecimiento. Por tanto, si no se toman medidas para reconducir la actividad económica y hacerla perdurable, aunque sea en formas nuevas, y seguro que tendrá que ser en formas nuevas, vamos mal. Este es un punto. Otro punto al que quiero referirme es que el fracaso de las políticas del mismo mensaje de lo que se ha llamado desarrollo sostenible, fracaso ya evidente, porque nadie ha asumido este lema como proyecto de verdad. Incluso el protocolo de Kioto es una burla de la idea de desarrollo sostenible, aparte de que es una medida insignificante. Hoy en día los que se plantean el tema de la crisis ya ni siquiera hablan de desarrollo sostenible, sino que hablan ya de postdesarrollo, y hablan de muchas de las cosas que decía Joan Ramón Doldán, es decir, de ecoaldeas, de ciudades en transición, es decir, preparar desde la base experiencias que permitan articular la vida de un modo ordenado, previendo la inevitable crisis energética, en este caso, y cambio climático. Yo creo que esta orientación es correcta, pero tiene el problema que suscitaba, yo creo, Miren Echezarreta hace un momento, y es que no se puede imaginar, yo no puedo imaginar un futuro
como una suma de experiencias de ciudades en transición, de pequeñas experiencias de empresariado cooperativo, de economías locales, etcétera, porque, digamos, hay unas dimensiones generales de la economía que, si no se transforman al mismo tiempo, pues hará muy difícil esta transición. Por ejemplo, cuando se habla de ciudades en transición, cuando se habla de ecoaldeas y de otras alternativas, se está pensando en energías renovables, pero construir un aerogenerador implica una tecnología muy compleja e implica la importación de materias primas muy difíciles de encontrar, que no están en todas partes. Aquí se ha aludido a las tierras raras que pues tienen que venir de China o de otros lugares en fin, si se piensa en ferrocarril, hay que pensar pues en redes ferroviarias, el mantenimiento de estas redes, etcétera. Es decir, que no podemos ahorrarnos el pensar políticamente, no solo en experiencias locales, a las que yo me apunto incondicionalmente, porque creo que son una buena base para ir creando esa resiliencia tan necesaria para hacer perdurable la vida civilizada. Porque si esto no lo sabemos resolver, vamos a caer en una regresión a un neofeudalismo. Hay un libro que se llama... ¿Cómo? Sí. De un autor que se llama Sacristán de Lama, publicado hace un par de años, que se llama La próxima Edad Media, ¿no? Es bastante revelador. En fin, ya para acabar, con eso me apunto bastante al mensaje que daba Miren, en el sentido de que hace falta un proyecto político que solo puede tener un hilo conductor, que es acabar con la concentración de capital en manos privadas, es decir, acabar con el capitalismo, dar a lo público un protagonismo y un poder que ahora no tiene, recuperar la idea de administración pública y de gestión colectiva a nivel nacional, y esto, y ahí está, y acabo con la nota pesimista, es ir completamente a contracorriente de la hegemonía neoliberal que sigue imperando y que, por desgracia, creo que va a imperar durante bastante tiempo. Muchas gracias. Intentad ser un poquito más breves, un poquito. Santiago, ¿esto es posible? ¿Y los otros ponentes, por favor, si quieren? Ahora, a ver, en los últimos 2000 años la tendencia, es verdad que han habido mesetas, es cierto, que han habido mesetas, y es verdad que han habido parones, pero la tendencia en los últimos 2000 años ha sido de que el bienestar, y le pongo comillas, es decir, el vivir mejor ha ido a más, ha ido creciendo, ¿no? Y en segundo lugar también ha ido creciendo la población. Bien, igual que los modelos colapsan dentro de los sistemas también colapsan. Por ejemplo, la Revolución Francesa significó, y las guerras napoleónicas significaron el colapso del sistema mercantilista, y la guerra de los 30 años significó el colapso del sistema premercantilista, es decir, los sistemas colapsan, ¿no? Hay muchas penalidades, etcétera, etcétera, pero insisto, la tendencia siempre ha sido ir a mejor, además aumentando la población. Bien, yo pienso que esa tendencia se ha roto. O sea, es decir, hemos llegado a un punto en el que un cóctel de tecnología, recursos insuficientes, exceso demográfico, etcétera, etcétera, ha llegado a un punto de no retorno. Y ahora, evidentemente de esta crisis saldremos, como de todas las crisis hemos salido, pero vamos a salir de una forma distinta, de una forma diferente. Yo pienso que, es decir, si alguien me dijera, bueno, ¿y cómo dibujarías un horizonte en el año 2200 o una cosa así, ¿no? Yo dibujaría un horizonte con muchísima menos población,
con una tecnología realmente brutal. Ya no pienso en colonización de otros planetas, etcétera, etcétera. Esto no. Con una eficiencia enorme y con una productividad realmente tremenda. Es decir, y esos millones, que pienso que serán muy pocos, que vivirán en el año 2200, vivirán realmente muy bien. Es decir, la humanidad no va al colapso como humanidad. Es decir, yo pienso que el futuro no es Soylent Green. Realmente no lo creo. No, el futuro no es Soylent Green. El futuro transicionalmente puede que sea Blade Runner. Puede. El futuro yo más lo veo más como Gattaca. No me negarán que en Gattaca la gente vivía muy bien. Claro, lo que pasa es que a un coste. Es decir, cuando el pasado se va para no volver, pero siempre nos hemos apoyado en el pasado. Yo creo que esa apoyatura en el pasado ha acabado. Porque ahora somos conscientes de cosas que antes no éramos conscientes. Ahora lo somos. Por ejemplo, usted hablaba del transporte. Yo pienso que el problema del transporte se va a solucionar, realmente lo pienso. ¿Por qué? Con la producción agregativa. Usted podrá instalar una impresora tridimensional en una estación abandonada del metro de Hamburgo y allí podrá fabricar lo que quiera. Con lo cual el problema del transporte se va a reducir muchísimo. Entonces, claro, iremos avanzando. Lo que pasa es que a un coste. A un coste. Vamos un poco, Nuria quería hacer una pregunta. Sí, me ha llamado la atención esta predicción, que es la más razonable. Es decir, en el fondo de todas estas cosas es que hay demasiada gente. Y no lo digo de forma negativa. Es decir, yo creo que hay unos números que nos tienen que hacer pensar, ¿no? Cada año hay 80 millones de personas más. Es decir, cada año hay una Alemania más, o si queremos, cada 7 años hay una Europa más de gente en el mundo. Esto es la realidad. Entonces, como ha dicho el profesor Becerra, el futuro tiene que ver un colapso en el cual el número de gente seguramente va a decrecer, nos guste o no nos guste. El cómo, violentamente o controladamente, es un tema que hasta ahora no había salido nunca. Pero es que cuando hemos globalizado, cuando el capitalismo ha globalizado la economía, es cuando ha salido el problema realmente. Yo me remito al lunes de Pascua, una noticia muy tonta. El precio del chocolate ha puesto en protesta a los pasteleros, porque resulta que la producción de cacao se va a China. Es un detalle, pero ¿es un tema especulativo? Yo creo que no. Detrás de todo esto, evidentemente hay una parte especulativa y evidentemente hay una parte de tamaño de población. Es decir, está previsto que en 2020-2022 la producción de petróleo sea consumida prácticamente entre China e India. O sea, yo creo que esto es una cosa que nos tiene que hacer pensar rápidamente en que hay que tomar medidas muy, muy drásticas de cómo tenemos que afrontar esta situación. Entonces, en este sentido, yo soy bastante pesimista con ello, porque creo que las soluciones locales al final son las soluciones. Pero la globalización económica y la globalización de todas las actividades nos lleva a que solo tenemos soluciones globales. Es decir, ¿cómo lo hacemos este tránsito de lo local, de las soluciones locales a las globales? Por ejemplo, había propuestas de lo que decían al final de las ecoaldeas en temas de energía renovable. Cuando escalamos la energía renovable a todo el planeta, no hay energía suficiente. Entonces, estos son los temas que yo creo que deberíamos de alguna manera afrontar, que son extremadamente complejos, que seguramente habrá un colapso de personas, seguramente, ¿cómo lo afrontaremos? Entonces, yo quería hacer una pregunta, en los modelos económicos se habla, por ejemplo, el modelo capitalista. ¿Hay una alternativa al modelo capitalista? Es decir, ¿realmente se puede construir una economía estacionaria, como dicen algunos? ¿Alguna economía que no consista en crecer los beneficios? ¿Esto es realmente viable o solo es transitorio? Esta es una. Y la otra es un comentario sobre el tema de la transición a una sociedad, digamos, con más penuria económica, con más penuria energética. Hay una ciudad en Estados Unidos colapsada, Detroit.
hay una ciudad ya colapsada. Detroit, no por razones energéticas, ha colapsado porque toda la industria del automóvil ha desaparecido y ha dejado a la gente sin trabajo y está colapsada. Todo el centro de Detroit es un sistema colapsado. Lo curioso es que cuando uno ve cómo viven las personas que quedan en el centro de Detroit, llega a la conclusión que estamos teniendo. Es decir, subsisten, tienen un jardín y cultivan. Y es suficiente. Entonces, yo me planteo si existe realmente en esta transición algún modelo económico viable de economía, yo ya no hablaría sostenible, pero bueno, algún transitorio donde no se crezca, donde nada crezca, si esto es viable desde el punto de vista teórico, si se han hecho análisis, porque si no, la transición que vemos es un colapso de gente y una transición, pues como lo ha pasado en Detroit, que el que pueda tener un trozo de tierra para subsistir, pues subsistirá, y por eso prácticamente todas las ciudades son insostenibles, prácticamente, y es lo que hemos de preservar más, la capacidad de cultivar en un trozo de tierra. Sí, no, ya está, ya ha acabado. A ver, si la dinámica histórica se cumple, o sea, se sigue cumpliendo, la dinámica histórica se sigue cumpliendo, el sistema capitalista tal y como lo conocemos acabará entre el 2060 y el 2070. Que para el caso da igual que sea el 2080 o el 2055, o sea, da exactamente igual. ¿Por qué? Porque los sistemas acaban, o sea, los sistemas mueren, finalizan, el sistema feudal se acabó y luego vino otra cosa, ¿no? Bien, esto por un lado. En segundo lugar, a ver, nosotros podemos conformarnos, porque el humano tiene una capacidad de conformismo y de adaptación terrible. Hay un refrán castellano muy antiguo que dice que Dios no te dé todo lo que eres capaz de soportar. Es decir, la persona humana es capaz de soportar mucho, o sea, podemos renunciar a muchas cosas y conformarnos, pero la persona humana está diseñada y además está educada durante milenios para ir a más, para vivir mejor. Y esto es así. Además, la persona humana está hecha de materia. Si fuéramos espíritus angelicales que no tuviéramos cuerpo, pues nos alimentaríamos de otras cosas, ¿no? Pero la persona humana, evidentemente, necesita cosas materiales. Bien, punto y aparte. Hoy en día en Etiopía la gente se muere de hambre. En 1930 en Etiopía nadie se moría de hambre. ¿Cuál es la diferencia? Hoy en Etiopía hay 75 millones de personas. En 1930 había 6 millones. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues lo que ha sucedido es que el crecimiento demográfico, no solamente debido al nacimiento, sino porque también la esperanza de vida ha aumentado en Etiopía. O sea, esa mayor demografía no ha sido capaz, o los recursos que Etiopía genera, el PIB que genera Etiopía, no ha sido capaz de absorber ese incremento demográfico. Se habla mucho de China, pero si analizamos el crecimiento económico que ha tenido la India desde 1950, supera al de China. ¿Cuál es el problema? El problema de la India es que el crecimiento demográfico de ciertas zonas, de la mayoría, desgraciadamente, ha sido muy superior al crecimiento económico. Es decir, yo pienso que estamos delante de un megaproblema, que hasta ahora no lo ha sido. O sea, el planeta, teniendo en cuenta esas características humanas que hemos dicho antes, o sea, está ante una situación que es incapaz de absorber el crecimiento demográfico para absorber o para hacer frente a este aumento demográfico. Simplemente un dato. Imaginemos que se instaura aquí un gobierno dictatorial a nivel mundial, que a todo el mundo le expropian toda su riqueza y su patrimonio, al señor Amancio Ortega, a la familia Rothschild, a todos, ¿sí? Y se reparte a partes iguales entre toda la población mundial. ¿Saben ustedes lo que saldría de esto? Saldría una renta equivalente a la clase media mexicana. Clase media no sueca, mexicana. O sea, el humano rechaza eso. Lo cual nos llevaría a la conclusión de que somos seres imperfectos, lo cual es perfectamente válido, Pero el humano rechaza eso, el humano rechaza vivir como la clase media mexicana. El humano busca otras cosas. Entonces, claro, si tenemos que conformarnos con otra cosa, eso es una historia. Pero lo otro
Ahora ha pedido la palabra Jordi Soler. Lo que pasa que, pero también es una cosa cultural. O sea, si podemos, ¿no? O sea, claro, si vivimos en una cultura de que el vecino tiene un coche y yo tengo que tener 3, todo esto no se puede repartir, no se puede revertir, pregunto. Fidela, vamos a ver. Sí, porque vamos a poner... yo he preguntado. Vamos a poner preguntas incómodas. Sí, no, genial, las preguntas incómodas son las mejores. Vamos a ver, ustedes habrán leído o habrán oído de que el país más feliz del mundo es Bután. Esto lo han oído, ¿no? Es el país más feliz del mundo. Bueno, yo cogería a un butaní medio, le pondría en un apartamento en Park Avenue, le pondría un Cadillac El Dorado con un chofer, le daría una tarjeta, una Mastercard o una American Express con un límite de $10.000 y le tendría un mes allí. Y al cabo de un mes le diría, escoge, ¿te quedas aquí o te vas a Bután? ¿Qué diría esta persona? ¿A Bután? Si la muestra, en mi opinión, si la muestra está... ¿Perdón? Es decir, es que somos humanos. O sea, en los planteamientos que estamos haciendo, yo pienso que nos olvidamos de que somos humanos. Somos humanos y somos seres materiales y necesitamos, queremos, preferimos, buscamos vivir cada vez mejor. Otra cosa es hablar de exageraciones. No, que va. No, en el siglo XII, el inglés medio tenía en toda su vida 2 vestidos y no se movía de un radio de 50 kilómetros, pero también buscaba vivir mejor. No. Buscamos vivir mejor. El capitalismo lo único que ha hecho ha sido monopolizar unos medios de producción en manos de 4. Lo único que ha hecho es esto. Pero en el siglo XII también se buscaba vivir mejor. Las repúblicas italianas, aquello no era capitalismo. Y sin embargo, pasaba lo que pasaba. Es decir, en Roma, o sea, coja usted cualquier ejemplo. O sea, la gente busca vivir mejor. Lo que pasa es que hemos vivido... Sí, disculpa, en todo caso pido la palabra. Un poco de orden, es que somos muchos, y el tema es muy conflictivo e incómodo, y de eso se trataba. La jornada era justamente de esto. Y tú lo has liado, Y yo la he liado, sí, soy absolutamente consciente, porque es un tema gravísimo que hay que cogerlo con mucha calma y hay muchas interpretaciones de todo. Gracias. ¿Sí? Ya está. Sí, ahora tenía la palabra a Jordi, y luego hay muchas palabras. Entonces, por favor, breves, no vamos a solucionar hoy todo, no lo vamos a arreglar, pero, estamos tomando conciencia del problema. Sí, miren. Pues sí, Jordi. Sí. Yo me quedo con la frase de Miren, que decía que dentro del capitalismo no hay esperanza. Es una frase que explica bastante bien su postura y yo comparto esta opinión. Antes de la conferencia, con el profesor Santiago Niño Becerra, yo le comunicaba o le decía, en mi opinión, de que las nuevas tecnologías generan nuevos puestos de trabajo, pero que se eliminan más que no se crean de nuevo. O sea, y le decía que él es de los pocos conferenciantes que hablan del paro estructural. Y él me decía que solamente tiene 2 carnets, el de identidad y el de conducir. Y me parecía bien, o sea, me parece bien esta respuesta. Es que es el único conferenciante que habla, o de los pocos que habla del paro estructural. Y esto me lleva a una consideración. Para el capitalismo, el único interés es el beneficio del capital, la rentabilidad, incluso el planeta es una pura materia, digamos, para aprovecharse y para sacar provecho. Para la ecología, y la ecología introduce factores absolutamente distintos: aprovechamiento de las cosas, proteger el planeta, la durabilidad de las cosas.
la ecología genera una política absolutamente contraria al capital. Y esto claro, en 1970 Nixon se dio cuenta de esto y celebraron el Earth Day, el Día de la Tierra, 1970, la General Motors, la Standard Oil y otras multinacionales, y se dieron cuenta de que les interesaba meterse en el proceso del debate ecológico. Además, para los industriales que se metían en esto, les salía gratis, porque la propaganda te la hace gratis el Estado con la etiqueta de la ecología, y tú haces tu negocio. O sea, en este caso se trata de una manipulación tremenda, para mí, del sistema, de este sistema que hablaba Miren, que dentro del capitalismo no hay esperanza, que ha manipulado los conceptos de la sostenibilidad y de la ecología, y que menos mal que Gro Harlem Brundtland, en su declaración que hizo suya la ONU, habla de que la sostenibilidad tiene una vertiente ecológica, una vertiente económica y una vertiente social. Pero realmente estamos inmersos en una estructura del sistema capitalista que ha manipulado de una forma extraordinaria la sostenibilidad, hace negocio con ella, pone la etiqueta, los demás aprovechan de esta etiqueta, y esto tiene una solución muy, muy difícil. ¿Me permites un momento? A ver, la apropiación, digámoslo en plan salvaje, digámoslo en plan bestia, la apropiación de las plusvalías por parte de los propietarios, esto ha pasado siempre. O sea, en el siglo XI, cuando el señor feudal llevaba a vender las cosechas al mercado y luego con el producto se compraba un tapiz que colgaba en su salón, se estaba apropiando. O sea, es decir, lo que pasa es que la apropiación era distinta. Es decir, la apropiación por parte del poder siempre ha sucedido. Lo que pasa es que con el capitalismo se ha sofisticado. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista como sistema es mucho más sofisticado que el sistema feudal. El sistema feudal era muy poco sofisticado. Entonces, esto un poco liga con lo que decía usted del gobierno. Yo, en mi opinión personal, es que no se tiene que esperar nada de los gobiernos, de ningún gobierno, porque los gobiernos no tienen ningún poder. Miren ustedes, se estima que la fortuna, el patrimonio de la familia Rothschild es de 3,6 billones de dólares. Eso es casi 3 veces el PIB de España. Entonces, no digo que lo hagan, por favor, no digo que lo hagan, pero un miembro de la familia Rothschild se le ocurre que necesita algo, llama a quien sea y lo consigue. La European Round Table pueden buscarlo en Google, es una asociación totalmente legal, no es negra ni nada de esas cosas, es totalmente legal, y no recuerdo en qué revista, le hacían una entrevista al secretario general de la European Round Table. Y le preguntaban, en su opinión, ¿qué es poder, acceso, etcétera, etcétera? Dice poder es poder llamar al primer ministro británico y decirle que se lea un informe que se le va a enviar mañana antes de una reunión que va a tener con fulano al día siguiente. Y esto está pasando. Y esto es pasar por encima de gobiernos, de entidades, de instituciones, etcétera, etcétera. Y el poder con mayúsculas en cada momento de la historia lo ha tenido un grupo de gente. Lo que pasa es que cuando, después de la Revolución Francesa, y se acabó con aquella historia de que el rey tenía el poder en la tierra porque le venía de Dios, y en consecuencia había que obedecer al rey porque entonces estaba obedeciendo a Dios. Entonces se inventó la democracia, que la inventó la burguesía, entre paréntesis, para que todo el mundo participara en una serie de decisiones. Participara, pero las decisiones las tomaban otros. Y esto es así. La famosa frase de Eisenhower de que lo que es bueno para la General Motors es bueno para Estados Unidos y lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para la General Motors, es que es auténticamente cierto, es que es verdad. El señor Rockefeller llegó a tener él
de su propiedad el 5% del PIB de Estados Unidos. ¿Quién tiene el poder? ¿Un gobierno que se le vota cada 2 por 3? No. Entonces, las decisiones, cuidado, las decisiones con mayúsculas, por favor, las decisiones se toman a una serie de niveles que la gente, la gente de la calle y nosotros, evidentemente, estamos totalmente desconectados. Totalmente desconectados. Y no tenemos absolutamente ninguna opción. Piensen en una cosa. ¿Cuáles han sido las 2 únicas revoluciones que han tenido lugar en la historia nacidas desde abajo? La de Espartaco y las revueltas campesinas del siglo XIV. ¿Y cómo acabaron? Todas las demás revoluciones se han hecho desde arriba. Empezando por la famosa Revolución Francesa, la libertad, igualdad y fraternidad y todas esas cosas. La Revolución Francesa la hizo la burguesía, porque estaba harta de que el rey hiciera lo que diera la gana. Es que es así. Entonces, yo tal y como lo veo, las pequeñas decisiones, en las pequeñas decisiones, sí que podemos tomar jugar un protagonismo. Es decir, si en un municipio decidimos poner una planta de reciclaje financiada entre una serie de municipios, cosas así sí. Pero las grandes decisiones, vamos, no sé, es mi opinión,